que me haya invitado a intervenir aquí, porque esto permite el que se puedan decir las cosas que uno piensa, hacerlas públicas, poder debatirlas y enriquecerse con el debate que se tiene sobre determinadas cosas. Cuando estaba pensando cómo plantear esto, lo primero que se me ocurrió es el nombre que le he dado a lo que yo voy a hablar, el contenido de lo mío. Ese nombre es la injusticia de las ejecuciones hipotecarias. A lo largo de esta exposición lo que quiero exponer es una tesis. Yo creo que se oye mejor casi sin esto tan así. Vale. Quiero exponer una tesis que vengo manteniendo desde que soy juez, allá por el año 1986, en que inicié mi carrera profesional en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Verín. Esta tesis es compartida por muchos otros compañeros, en especial por compañeros de la Asociación de Jueces para la Democracia, que pertenezco desde entonces, porque son muchos los documentos que tenemos elaborados sobre esta cuestión desde hace muchos años, no de ahora, desde hace mucho tiempo, y muchas son las actuaciones profesionales que hemos venido desarrollando para intentar poner de manifiesto a la sociedad y al legislador la injusticia de las ejecuciones hipotecarias, que ahora mismo se han puesto de manifiesto y son socialmente relevantes en atención a la crisis económica que lo ha hecho palpable, que nos permite ver lo tremendo de la situación que supone una regulación legal absolutamente contraria al ordenamiento jurídico, que es lo que yo creo. Esta tesis mantiene que las ejecuciones hipotecarias son injustas. Y son injustas no solo desde el punto de vista social, que también, sino que son injustas desde el punto de vista estrictamente jurídico. Es decir, partiendo de los principios generales que nos otorga el marco en el que nos movemos. Esta tesis no es una tesis revolucionaria y tampoco es una tesis antisistema, dejando claro que todas las tesis de cualquier clase que sean, incluso esa también, son absolutamente legítimas de mantener en el debate. Pero esta que yo mantengo es una tesis que se ajusta estrictamente al marco normativo español y europeo del que nos hemos surtido y que supone el marco en el que tiene que estar desarrollado todo el ordenamiento jurídico español por mandato de la propia Constitución española del año 1978. La ley hipotecaria y el reglamento hipotecario son normas que parten del año 1909, pero no nos engañemos, ha habido muchas posibilidades de modificarlas y nunca se han modificado salvo en elementos accesorios. Porque ahora mismo los procedimientos hipotecarios no estamos aplicando la ley del año 1909 ni las modificaciones posteriores, no, estamos aplicando una ley de enjuiciamiento civil del año 2000, es decir, ya de una época moderna, de este siglo. Y eso es lo que estamos aplicando ahora y aplicándola con absoluta justicia, porque no se adecúa para nada a ninguno, a varios derechos constitucionalmente reconocidos y desde luego mucho menos a una serie de principios constitucionalmente expuestos a lo largo de la Constitución española. Los jueces que hemos venido trabajando sobre esta cuestión nos encontramos con un problema fundamental, y es que el artículo 117 de la Constitución española nos somete al imperio de la ley y el juez tiene que aplicar la ley y no puede infringirla o vulnerarla. Pero, como veremos, existen posibilidades que el propio ordenamiento jurídico permite para poder al menos paliar la situación de injusticia que se produce como consecuencia de la legislación de ejecución en materia hipotecaria. Digo que toda esta tesis está amparada en el ordenamiento jurídico y es el ordenamiento jurídico al que nos remite el artículo 9 de la Constitución española cuando dice
cómo tenemos que actuar los poderes públicos, siempre amparándonos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los preceptos constitucionales que yo creo que son contrarios a la legislación en materia de ejecución hipotecaria? Alguno de ellos lo citaba ya Cándido. Otros son el artículo 9.2, en el que se establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad entre los ciudadanos sea real y efectiva. Luego desarrollaré por qué. El artículo 14, que establece como derecho fundamental de las personas la igualdad. El artículo 24, en el que se establece como derecho fundamental de las personas la tutela judicial efectiva y se prohíbe la indefensión. Los artículos 39 y 47, que determinan la protección social, económica y jurídica de la familia de una manera integral y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que obligan a los poderes públicos a realizar todo aquello necesario para garantizar estos derechos. El artículo 51.1, que establece la defensa de los consumidores y de los usuarios y la protección mediante procedimientos adecuados de la igualdad, de la salud y de los intereses de los mismos. ¿Por qué digo yo? ¿Cuáles son las razones por las que yo considero, mantengo y ahora mantienen muchas más personas como yo, muchas instituciones, que la legislación hipotecaria española en materia de ejecución es contraria al ordenamiento jurídico y a estos preceptos constitucionales? En primer lugar, la hipoteca se establece como una garantía en un préstamo bancario. El contrato, o sea, se establece en un contrato. En ese contrato hay dos partes. Una parte es la entidad bancaria y otra parte es el ciudadano. No están en un ámbito de igualdad. ¿A alguien le permite el banco negociar las condiciones de su hipoteca? ¿A alguien le permite el banco determinar el valor de tasación del bien? ¿La negociación entre la entidad bancaria y el ciudadano es en términos de igualdad? No, no es en términos de igualdad. En la contratación de este tipo de productos existe una clara desigualdad de partes. Y se trata, como casi todos los títulos bancarios, los contratos bancarios, de contratos que se llaman de adhesión, donde la persona lo único que hace es aceptar o no las condiciones que le pone el banco, pero no se le permite negociar en todo o en parte las condiciones del contrato que está suscribiendo. Es por esto que, en virtud del último de los preceptos constitucionales que yo he citado, hay una legislación en España y en Europa de protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios, y entre otros de los usuarios de servicios bancarios, y que a través de ella se pretende proteger a los consumidores y usuarios cuando realizan contrataciones con entidades bancarias, entre otras, o con otras empresas diferentes. Y se trata de protegerlos porque es la parte más débil, de la contratación y por lo tanto tiene que tener una protección específica frente a todas las cláusulas que puedan ser o considerarse abusivas y que dan lugar a la nulidad, o bien de todo el contrato o bien de la cláusula abusiva que se puede establecer en un contrato. A través de este mecanismo se ha declarado la nulidad de muchos contratos bancarios y cláusulas bancarias en muchos contratos de préstamo, contratos financieros. Por ejemplo, ahora son muy famosos unos que se llaman swap, que vendían como un seguro para la protección de las subidas de los intereses, cuando sabían perfectamente que las previsiones eran de bajadas de intereses, y cuando al tercer año bajaban los intereses, las liquidaciones eran absolutamente millonarias. Bueno, pues a través de este mecanismo se permite todo esto.
En las ejecuciones hipotecarias esto no es posible. No es posible entrar en el fondo del contrato. Y no es posible porque el sistema legislativo español en materia de ejecución establece, punto número 1, el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice, procedimiento de ejecución. Son títulos que llevan aparejada ejecución. Los primeros, las sentencias y resoluciones judiciales, laudos arbitrales, ¿de acuerdo? Ha habido un procedimiento contradictorio previo, donde las partes han podido discutir la validez o la nulidad, lo abusivo o no abusivo de las cláusulas. Bien, el resto de los títulos a que hace referencia el artículo 517, oh sorpresa, son títulos referidos a contratos relacionados con la actividad bancaria y financiera. Todos ellos. Y todos estos llevan aparejada ejecución, es decir, no se pueden discutir salvo que determinadas cosas. Bueno, pues incluso la ejecución hipotecaria restringe todavía más las posibilidades de discusión. Es decir, en esos títulos no se puede discutir nada más que determinadas cosas. En la ejecución hipotecaria prácticamente no se puede discutir nada. Nada de nada. En realidad, todos estos instrumentos, lo único que son instrumentos que permiten garantizar lo que es importante para la sociedad, ¿verdad? El libre mercado, la economía, es decir, los pilares fundamentales de la economía capitalista. Protegen el tráfico mercantil, el tráfico jurídico mercantil, es lo que protegen, estos no. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece un título específico para las ejecuciones hipotecarias. Es decir, ya no le aplicamos ni siquiera lo general, sino que le vamos a aplicar unas reglas específicas para esto. ¿Qué se puede discutir en un procedimiento de ejecución hipotecaria? Solo se puede uno oponer alegando, uno, la extinción de la garantía o obligación garantizada, presentando la certificación del registro de la propiedad de que la hipoteca está cancelada. O que el saldo que nos están reclamando no es el adecuado, para lo cual te exigen que lleves la cartilla del banco con todas las amortizaciones que has hecho y que el resultado de lo que ponga allí no coincida con lo que te están reclamando en el procedimiento ejecutivo determinado. Son las únicas dos posibilidades. No se permite entrar en nada del contrato, ni en la nulidad del título, ni en las cláusulas abusivas, ni en ninguna de las cuestiones que podían dar lugar a la nulidad o a la paralización del procedimiento. Es por esto que aquí se evidencia claramente la conculcación de la tutela judicial efectiva, de la igualdad de las partes y desde luego de la proscripción de la indefensión, porque el sujeto, una vez que firma el contrato de hipoteca, una vez que se inscribe en el registro y una vez que empieza eso a funcionar, no se le permite la realización de alegaciones, salvo que se termine el procedimiento de ejecución y luego se vaya a un procedimiento declarativo, que se permite hacerlo, para discutir todo esto. Es decir, ya has pagado, ya te han ejecutado, ya te han quitado la casa, ya te han embargado los bienes, y luego además sigues discutiendo para ver si la cláusula es abusiva o no. Una posibilidad bastante remota la que se plantea a través de estos mecanismos. Esta es la posibilidad o este es el tema por el que muchos jueces españoles, sobre todo de la asociación de la que soy yo, que son bastante atrevidos, hemos sido bastante atrevidos casi siempre en estas cuestiones, pues han planteado ante el Tribunal de Luxemburgo que nuestra legislación no es adecuada al ordenamiento jurídico europeo, que hace referencia claramente al derecho de los ciudadanos y al derecho de los consumidores y usuarios, planteando cuestiones al tribunal que permiten, por un lado, la suspensión de la ejecución y que con ello al menos pues, palias de momento la cuestión, y que además permitiría, en el caso de que se estimaran
y existen posibilidades de que así pueda ser, obligarían al legislador español a modificar la normativa, porque si la normativa no es adecuada al ordenamiento jurídico europeo, es obligado la modificación de la misma para ajustarse a las normas que se establezcan. Si habéis leído, muchos de vosotros que estáis interesados en el tema, leeríais en El País una entrevista a un compañero mío también de Jueces para la Democracia, a José María Fernández Seijo, que es uno de los magistrados que ha planteado esta cuestión. Hay varios más en España que lo han planteado, y que su iniciativa ha tenido bastante éxito, porque llega hasta el punto de que los colegios de abogados han redactado un modelo para solicitar, para que los abogados en los procedimientos de ejecución hipotecaria soliciten ellos, por si el juez no se le ocurre plantear la cuestión, soliciten la suspensión y el planteamiento de la cuestión. He leído el otro día que hay posibilidades de éxito de la cuestión, porque la abogada general, que es como si dijéramos la ponente o la asesora del tribunal en cada uno de los asuntos, en este asunto planteado por los jueces españoles, parece ser que su posición sí que es bastante favorable a la cuestión, y por tanto que podría ser posible que el tribunal se pronunciara en ese sentido y que diera lugar a la modificación de la legislación. Pero además de esto, es que el procedimiento en todos sus ámbitos, o sea, ya en el ámbito de lo que puedes alegar es absolutamente injusto, pero luego es que se pone de manifiesto durante todo el proceso cómo está regulado la protección siempre de la parte más fuerte, que parece que sería, que lo deseable será el proteger a la parte más débil, ¿no? Pues, por ejemplo, hay que comunicar los cambios de domicilio. Los cambios de domicilio tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad con los gastos que ello conlleva, porque los registradores de la propiedad normalmente no hacen las cosas gratis, sino que hay que pagar. El foro, la competencia territorial se determina en favor del lugar donde está enclavado el piso, y no en el domicilio del deudor, que es la regla general en otro tipo de procedimientos. Además, el requerimiento de pago se puede hacer extrajudicialmente, y si se hace en el domicilio que consta en el registro, posteriormente se puede hacer por edictos, de manera que puede ser perfectamente posible que no se entere uno ni siquiera de que le están requiriendo de pago. El auto que despacha la ejecución se fijan las cantidades por las que se despacha la misma, y que muchas veces en este tema hay un poco de confusión. Las personas se piensan que cuando deben una cuota, deben 2 cuotas, pues dicen, bueno, no hay problema, porque yo debo una cuota, debo dos cuotas, dice, bueno, pues a lo mejor debo 5, pues son 3.000 euros, pues cuando el banco me lo reclame, probablemente habrá un familiar que me pueda ayudar, que me pueda dar el dinero, y es que esto no funciona de esta manera. La entidad bancaria lo que hace es resolver anticipadamente el contrato, vencerlo anticipadamente, y por lo tanto la reclamación no va a ser de 1, 2 o 3 cuotas, va a ser del total de lo adeudado, con todos sus intereses hasta el final, y con todas las costas que también las va a tener que pagar el ejecutado y que están calculadas también en el propio contrato. El procedimiento de ejecución es mucho más rápido que en cualquier otro tipo de contrato, de título ejecutivo, porque hay muchas cosas que ya están hechas. Una de las cosas que ya está hecha es que ya está tasado el bien. Otra cosa que está ya hecha es que ya sabemos sobre qué se va a ejecutar, que es el bien. En otras ejecuciones pues hay que embargar, después de embargar, y dar otras posibilidades de juego, pero en esto no, ya está, el bien ya está sujeto y ya está tasado el bien. ¿Quién tasa el bien? El bien se tasa en el contrato, queda ya tasado en el contrato. ¿Quién lo tasa? Las entidades contratadas por la propia entidad bancaria, que es la que determina cuál es el valor del bien. Y es la que determina lo que conviene en cada momento para determinar el valor del bien, lo cual da lugar a una especulación absolutamente increíble. Una vez que ocurre todo esto, y una vez que se ha opuesto uno
y que se le ha desestimado la oposición si se puede oponer, porque todo esto genera además costas, cada vez más costas generan, Es decir, que lo de dices, bueno, pues yo me voy a poner a ver, bueno, pues esto no es tan fácil, yo me voy a poner, pero eso genera unas costas, entonces a lo mejor no es posible, y como las posibilidades de oposición son nulas prácticamente, pues no es lo más aconsejable. Entonces, inmediatamente después se va a la subasta del bien. El procedimiento de subasta de los bienes en España es un procedimiento increíble. Nunca se ha puesto nadie a regular las mafias de los subasteros y las presiones que realizan las entidades sobre las personas físicas individuales. Es decir, en principio el sistema tiene todas las garantías de libertad de que pueda ir a pujar cualquiera. No es verdad, no es verdad. Nunca se ha puesto nadie a dilucidar qué es lo que pasa allí y por qué en la mayor parte de las ocasiones no va nadie a pujar por los bienes. En el caso de que no vaya nadie a pujar por los bienes o que se presione suficientemente a los que van a pujar para que pujen por debajo del 50%, la entidad bancaria se queda con el bien que ella misma ha tasado en 120.000 euros, se lo queda en 60.000. Especula con el bien del que se hace titular, que puede cederlo a quien quiera sin hacer ningún trámite y sin generar ningún coste, porque no se trata de una transmisión o venta que haya que pagar impuestos, etcétera, etcétera. No. Se hace la cesión y el que paga los impuestos es el que compra posteriormente el bien al banco. El banco tiene el bien, el banco sigue manteniendo el 50 o lo que sea de la deuda, los intereses de demora siguen corriendo y además el deudor tiene sujeto por el principio de responsabilidad patrimonial universal que establece el artículo 1911 del Código Civil, la responsabilidad patrimonial sobre todos sus bienes presentes y futuros para el pago de esa deuda que sigue generando sus intereses de demora a más y a más. Acabo inmediatamente. El procedimiento de ejecución solamente puede suspenderse por dos cuestiones que establece claramente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son por el planteamiento de la oposición o por la prejudicialidad penal. Ya hemos visto que el planteamiento de la oposición es nulo. La prejudicialidad penal es excepcional, tendría que haber una falsedad o algo así para poder suspenderlo. Y la única otra posibilidad es cuando hay acuerdo entre las partes, es decir, cuando la entidad bancaria quiere suspender el procedimiento, se aviene a suspender el procedimiento, salvo esta otra posibilidad que algunos están planteando y que ha dado lugar a esto. Es verdad también que hay otra posibilidad que los jueces han venido utilizando, algunos, que es la cuestión de constitucionalidad. El planteamiento de si el procedimiento este es adecuado a la Constitución o no. Yo tengo un compañero también de asociación que se llama Guillem Soler, que es magistrado en Barcelona, que planteó la cuestión ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso y además con cajas destempladas lo mandó prácticamente a paseo, con lo cual no te quedan ya ganas nunca más de plantear esa cuestión. Y entonces, por la vía por la que se va es ante el Tribunal Europeo. Es verdad que sobre esta cuestión digo que llevamos trabajando desde hace muchísimo tiempo, que los cursos, debates y todas estas cuestiones que en el seno de la asociación, al menos en la que yo pertenezco, se han ido haciendo, han dado lugar a un montón de propuestas, etcétera, etcétera. Y también es verdad que cómo será de clara la injusticia del sistema y la no adecuación del mismo al ordenamiento jurídico en general español y europeo, que se ha conseguido poner de acuerdo a un montón de organismos y de instituciones que muchas veces hubiéramos considerado impensable que se pudieran poner de acuerdo, porque hay informes sobre esta cuestión desde el Defensor del Pueblo hasta propuestas de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos de toda España, del informe de los 7 jueces encargados por un vocal del Consejo General del Poder Judicial
etcétera, etcétera, y ahora de una actuación colectiva de los colegios de abogados de forma institucional para promover la suspensión de los procedimientos por la injusticia que tienen. También es verdad que yo en esto tengo que romper una lanza también, ¿no? Porque es verdad que la clase política está muy denostada, que consideramos que no hacen nada, que nunca actúan proponiendo cosas de estas. Bueno, pues yo tengo que decir que además de las propuestas del Partido Socialista Obrero Español del año pasado, hay propuestas súper estupendas, imaginativas en Cataluña por parte de Esquerra Republicana y por parte de Izquierda Unida, de los Verdes, Izquierda Unida en el Parlamento Español. Es decir, que propuestas hay, que se ha estado trabajando sobre este tema también. Las propuestas, luego ya, en respecto de las propuestas es donde a lo mejor ya no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque las hay para todos los gustos y colores, ¿no? Las hay desde los que proponen que se establezca la inembargabilidad de la vivienda cuando es vivienda habitual y familiar, hasta los que proponen una modificación legislativa en cuanto a procedimiento y que se permita la contradicción en el mismo y alegar y aplicar la normativa en materia de consumidores y usuarios, los que consideran que tiene que haber una mediación obligatoria en los procedimientos, que obligue a los bancos a ponerse de acuerdo o al menos a intentar mediar con el consumidor. En alguna de ellas estamos todos de acuerdo, en algunas otras hay algunos que no lo están, pero desde luego lo que sí es un sentido general es que es la procedencia de la modificación legislativa, que desde luego para nada es de recibo las modificaciones legislativas que se han ido produciendo en los últimos tiempos por parte del gobierno actual, porque ni el Real Decreto del año pasado, del año pasado sí, porque estamos en el 2013, de marzo del 2012 sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias, pero bueno, ¿quién se puede creer que una cosa que es voluntaria se va a acoger a alguien cuando no le beneficia? Yo es que no entiendo muy bien estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, pues no tuvo aplicación ninguna. Pero es que el Real Decreto 27/2012 de 15 de noviembre, el último, de la moratoria, es que es tan restrictivo en cuanto a las posibilidades de planteamiento, por un lado, y luego, por ejemplo, no se suspende el devengo de los intereses de demora. Y este amigo que os digo, José María Fernández Seijo, en esa entrevista del País de noviembre, decía: otra vez más ganan los de siempre, otra vez más ganan los de siempre. Y decía, el gobierno debe de ser muy optimista, porque plantear que esto es una medida de solución, pues debe ser muy optimista. Y él se preguntaba, ¿cómo puede pensarse que quien hoy no puede pagar 120.000 euros va a pagar 150.000 dentro de 2 años? Yo con esto termino. Muchas gracias.